una vez más, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que nos ven en esta serie titulada Daniel y Apocalipsis. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte del primer capítulo del libro de Daniel. Pero antes de todo, arrodillémonos para pedir la dirección de Dios, para que Él sea poniendo la palabra en mí y también en nuestro hermano Michael Terán. Oremos. Amante Padre, gracias porque eres bueno y misericordioso. Aquí estamos delante de tu presencia para pedirte tu bendición y tu dirección y para que seas tu Señor poniendo tus palabras en nosotros. Te pido, Señor, por tu hijo Michael Terán, que está poniendo este tema de Daniel y Apocalipsis. Que todas las personas que están viendo en estos momentos seas tú también bendiciéndole para que podamos entender de que necesitamos prepararnos porque tu pronto regreso está más cerca que nunca. Ayúdanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, nuestro hermano Michael Terán, por favor, nos puede dar un pequeño recuento de la primera parte de este capítulo de Daniel. Gracias. Bueno, habíamos visto, comenzando desde los primeros versículos, que Daniel junto con sus compañeros y otros judíos más fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Dios los había entregado en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, porque ellos no habían aceptado las amonestaciones que Dios les había dado por medio de sus siervos. Por lo tanto, Dios tuvo que mandar también los juicios divinos. Bueno, entonces habíamos visto también que al ser llevados, Daniel y sus compañeros fueron elegidos por el rey para que vayan y participen, estudien en la Universidad de Babilonia durante 3 años, para al final de todo tenerlos en la corte del rey Nabucodonosor. Después de esto, habíamos también visto que Nabucodonosor había ideado 3 estrategias principales para transformarlos en babilonios, a Daniel y a sus compañeros. Como habíamos leído en Patriarcas y Profetas y Reyes, que quería transformarlos gradualmente. No les impuso tajantemente, sino que los quería transformar gradualmente. Y estas estrategias habían sido la educación babilonia, los nombres babilonios y una comida babilonia. Y habíamos visto que estas estrategias también usa Satanás en la actualidad. Nos pone la educación babilonia para enseñarnos cosas falsas y así quitarnos de la mente a Dios y poner palabras de hombres en nuestra mente. También nos da no nombres babilonios, sino una falsa identidad, haciendo que nosotros queramos parecernos a personas famosas o a todo tipo de cosas menos a lo que Dios quiere, o sea, semejantes a Jesús. Y también nos pone la comida babilonia para que nuestro cerebro esté embotado y así no pueda percibir las trampas que Satanás nos pone en cada cosa que hacemos. Es interesante todo lo que podemos extraer de solo un capítulo, ¿no? Y vemos cómo en pleno siglo XXI, como tú lo acabas de decir, Satanás ha venido usando toda esta estrategia para finalmente convertirnos hacia el mundo o babilonio, ¿no? Como lo quiso hacer con Daniel y sus compañeros. Pero bonito e importante es el versículo de Daniel 1:8. Un versículo muy importante que a veces también se los enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Y que nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Entonces vemos, ¿no? Y nosotros también
debemos tener ese sentir, ¿no? Proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida, ni con la falsa educación, ni seguir la estrategia del enemigo para que Él nos cambie la verdadera identidad, que es asemejarnos a Jesús. Muy bonito. Satanás quiso transformarlos en babilonios, quiso con Nabucodonosor, como decíamos, transformarlos gradualmente, pero Daniel no se dio a ninguna de estas cosas porque propuso en su corazón no contaminarse. De igual manera, nosotros debemos proponernos, como Daniel, no contaminarnos con cualquier cosa que Satanás quiera ponernos para hacernos caer. Y te quiero hacer una pregunta, porque muchas veces son nuestras decisiones lo que nos llevan a determinar nuestro futuro, ¿no? Y la pregunta es, ¿esta decisión fue por un momento? Muy buena pregunta, porque muchas personas piensan que esta decisión fue tomada en ese momento. Piensan que Daniel tenía anteriormente, antes de que sea cautivo y probado, piensan que tenía una vida normal como cualquier judío, incluso quizás impía, pero que en ese momento es que recién propone no contaminarse y que no le den esa comida. Pero eso no es verdad, ya que el espíritu de profecía nos lo aclara. Y vamos a leer unas citas que nos dicen, nos dan la respuesta. Esta decisión no fue momentánea. Nos dice, cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No procedieron caprichosa, sino inteligentemente. Y ahí está la clave. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en lo futuro. Y así como el vino había sido prohibido a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. Ahí nos aclara muy bien, nos dice que decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, es decir, que ellos en el pasado practicaban los mismos principios que ahora solamente iban a decidirse si querían seguir practicando esos mismos principios. No era que recién decidieron cambiar de hábitos, cambiar de costumbres alimenticias, sino que en ese momento lo único que hicieron es reafirmar sus principios. Nos sigue diciendo, sabían lo que le sucedió a los hijos de Aarón y que el vino ofuscaría su mente, que la complacencia del apetito nublaría sus facultades de discernimiento. Miren, ellos incluso habían estudiado la Biblia y la sabían muy bien, porque ellos justo cuando iban y veían ese vino ahí, ¿se acordaron de qué? De la historia de Nadab y Abiú. Se acordaron de cómo ellos tomaron vino y deshonraron a Dios, ofrecieron fuego extraño y fueron muertos delante de la presencia de Dios. Entonces ellos dijeron, como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú murieron por causa de esto, y después Dios mismo pronunció una ley que no deberían tomar vino los sacerdotes, nosotros no vamos a tomar eso. Sigue diciendo, se han registrado estos detalles en la historia de los hijos de Israel como una advertencia para que cada joven rechace todas las costumbres, prácticas y complacencias que en alguna forma puedan deshonrar a Dios. Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión. Solo sabían que les costaría la vida, pero resolvieron seguir la senda recta de una estricta temperancia, aunque estaban en la corte de la licenciosa Babilonia. Ellos, aunque sabían que quizás morirían por causa de esa decisión, porque eran esclavos, no tenían ni un derecho para los babilonios. Ellos solamente debían acatar y ya, o si no, matarlos. Ellos no tenían derechos. Pero ellos preferían la muerte antes que ceder a sus principios. Es muy bonito entender
cómo es que ellos formaron, ¿no? Y se mantuvieron firmes a esa decisión. ¿Quién les enseñó esto a estos jóvenes, no? Porque tú sabes de que en esta vida nacemos, pero no nacemos aprendidos, ¿no? Hay un dicho que se dice, nadie nace aprendido, ¿no? Pero entonces, ¿quién enseña, no? Porque así como aprendemos lo bueno, también lo malo, ¿no? Exactamente. ¿Quién les enseñó esto? Gracias a Dios que nos dio el espíritu de profecía, inspiró a Elena de White para que nos aclare todas estas cosas y nos dé grandes lecciones. El espíritu de profecía en consejos sobre el régimen alimenticio nos dice: los padres de Daniel lo habían educado en su niñez en hábitos de estricta temperancia. ¿Quiénes les habían educado? Los padres. Le habían enseñado que debía conformarse a las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que su comer y beber tenían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, que eran tenidos por responsables delante de Dios por sus facultades, pues Él las consideraba todas como dones de Dios y no debía empequeñecerlas o destruirlas por ningún proceder suyo. Miren esta enseñanza que les dieron los padres. Y algo muy importante que fueron los padres, no fueron los rabinos, ni los maestros, ni los científicos de esa época, sino que fueron los padres. Sigue diciendo, como resultado de esta enseñanza, la enseñanza de los padres, la ley de Dios fue exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años de su cautividad, Daniel estaba pasando por una gran prueba que habría de familiarizarlo con la pompa, la hipocresía y el paganismo de la corte. Por cierto que era una extraña escuela para prepararlo para una vida de sobriedad, trabajo y fidelidad. Nabucodonosor esperaba que sus súbditos le sean fieles. Ningún rey, y peor Nabucodonosor, esperaba que sus súbditos le sean infieles, o le roben, o lo traicionen. Pero ¿cómo los estaba educando Jotachi? Claro, miramos que Nabucodonosor, ¿no? Los educaba en el sentido de que todo lo que ellos fueron aprendiendo en su niñez le quería que se aprendieran para que aprendieran lo falso, ¿no? Prácticamente asemejarse a los ídolos, al paganismo, la misma alimentación, a deteriorar y a destruir el templo, el Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, y a cambiar la identidad, ¿no? Porque vemos cómo es que le fue cambiando los nombres, entre otras cosas, ¿no? Entonces vemos de que lo que se ha propuesto el enemigo es destruir la obra que muchas veces los padres han hecho para poder dañar lo que Dios ha podido restaurar, ¿no? En cada ser humano. Exactamente, Nabucodonosor no era que quería perfeccionar la temperancia, porque si alguien quiere ser sobrio, por ejemplo, debería tener la temperancia. Pero sin embargo, Nabucodonosor quería que sus súbditos le sean fieles, le sean leales, no le traicionen y no les roben, pero les daba vino. ¿Y alguien borracho puede pensar? ¿No? Y es más, como usted decía, a Daniel, que estaba sobrio a ellos, los quería hacer como ellos, o sea, borrachos, ladrones, todo lo demás, con esta educación que les estaba metiendo, y así quería que los sirvientes de él sean sobrios, trabajadores y fieles. Sigue diciendo, y sin embargo vivió sin ser corrompido por la atmósfera del mal de la cual estaba rodeado. Logró vivir sin ser corrompido, ¿gracias a qué? A la educación que le dieron sus padres. Y vamos a continuar con otra cita. Hay muchas citas muy claves en esta sección. Y nos dicen Profetas y Reyes, los padres de Daniel y sus compañeros le habían inculcado hábitos de estricta templanza. ¿Qué le habían inculcado los padres? Hábitos de estricta templanza.
Es importante, ¿no? Porque nos sigue diciendo, se le había enseñado de que Dios lo tendría por responsable de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. En esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. ¿Sí ven? Entonces vemos cómo sus padres inculcaron en ellos un hábito de esa templanza, de esa firmeza. Y les decían, recuerden de que ustedes viven para glorificar a Dios. No importa la influencia, no importa dónde estén, recuerden que ustedes tienen que glorificar a Dios. Y si nosotros constantemente tenemos eso en nuestra mente, podemos llegar aún donde abunda el pecado, no nos vamos a contaminar, porque Daniel y sus compañeros son un ejemplo para nosotros, que donde quiera que nosotros estemos o vayamos, tenemos que recordar de que hay un Dios que nos mira y que todo lo que hagamos tiene que glorificarlo a Él. Nuevamente nos repite la idea de que los padres de Daniel y sus compañeros los educaron. No fueron, nuevamente recalcamos, los maestros, los rabinos, los científicos, sino que fueron los padres, y gracias a eso es que Daniel se preservó en medio de esa idolatría, paganismo y corrupción de la corte babilonia. Nos dice otra cita: fue una observancia concienzuda de las órdenes de la Sagrada Escritura lo que en tiempos del ministerio de Jeremías dio a Daniel y a sus compañeros oportunidades de exaltar al Dios verdadero ante las naciones de la tierra. La instrucción que estos niños hebreos habían recibido en el hogar de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en el servicio que rendían al Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Cuando al principio del reinado de Joacim, Nabucodonosor sitió por primera vez a Jerusalén y la tomó, llevó a Daniel y a sus compañeros juntamente con otros especialmente escogidos para el servicio de la corte babilonia. Y la fe de los cautivos hebreos fue probada hasta lo sumo. Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las promesas de Dios hallaron que éstas bastaban para todo lo que eran llamados a soportar durante su estada en una tierra extraña. Las Escrituras resultaron ser su guía y apoyo. Muy hermosas estas citas y recalcan la misma idea de que los padres de Daniel le enseñaron. Y gracias a eso, como nos dice el Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. De igual manera, los padres instruyeron a Daniel, los padres instruyeron a los compañeros, a Ananías, Misael y Azarías. Y gracias a eso, ellos no se apartaron después. Después pasaron no solamente esta prueba, sino que vamos a ver más adelante, pasaron el horno de fuego, pasaron Daniel el foso de los leones. Y aún así, aunque se imaginan qué terrible que debe ser que lo van a meter a un horno de fuego, eso no es algo que digamos sencillo, sino que es algo terrible. Sin embargo, aún así, ellos no fallaron porque los padres los habían instruido en el camino cuando eran pequeños y ellos, aun cuando fueron viejos, no se apartaron de él. Y como siempre, Dios bendice a los que le son fieles. Dios los bendijo y puso a Daniel en gracia, nos dice, y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más demacrados que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, con tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y según lo que vieres harás con tus siervos.
Importante, ¿no? Como cuando nosotros le somos fieles, ¿no? Porque aquí este versículo, por ejemplo, resalta algo que el mismo eunuco dice: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si hay jóvenes también semejantes a ustedes? A la misma edad y todo, pero ellos no, como que no se han revelado y quieren seguir el mandato del rey. ¿Cómo ustedes me quieren poner en peligro mi vida? Pero vemos como Daniel dice: no, prueba, 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 y te vamos a demostrar que si nosotros seguimos el plan, la educación que los padres nos enseñó, no retrocedemos y no cedemos a lo que el rey nos pide, porque eso quebranta nuestros principios, vamos a ver que el día a día vamos a estar mejores. Esa fe, Daniel, esa valentía de interceder, es ahí donde Dios manifiesta su poder y lo pone en gracia ante el jefe de los eunucos. Pero muchas veces nosotros, por ceder en las universidades, porque a veces en las universidades se nos pide el sábado, pero a veces nosotros decimos: no, es una horita, es una horita. Pero ¿qué nos dice Dios? Ni una hora, porque Dios lo que nos pide es una fidelidad completa, porque en medio de la fidelidad nosotros podemos dar testimonio y poner el nombre de Dios en alto. Es importante entender esto, ¿sí me hago entender? Exactamente. Muchas veces nosotros pensamos y no tenemos fe, somos incrédulos igual al pueblo de Israel. Y decimos: no, mejor cedo nomás un poco. Muchas veces se presentan trabajos en sábado. Muchas personas, a veces cuando se dan los estudios bíblicos, suelen decir: es que el día sábado es el que más vendo, el día sábado es el que más trabajo estoy haciendo, gano más, me pagan por eso, me van a despedir del trabajo. Pero Dios lo que quiere es que también tengamos fe, igual que Daniel. Daniel estaba en una condición peor porque él no sabía si lo iban a matar o no. Sin embargo, él se puso firme en sus principios y pidió. Y Dios, como siempre ayuda, lo puso en gracia con el príncipe de los eunucos. Y Daniel decide poner a prueba el valor de la temperancia. Le dijo: dame 10 días y te demostraré que la dieta de Dios, en otras palabras, es mejor que su comida babilonia. Nos dice en el instructor del joven: Daniel no procedió precipitadamente al dar este paso. Sabía que cuando fuera llamado para presentarse ante el rey, sería evidente la ventaja de una vida sana. El efecto seguiría la causa. Daniel dijo a Melzar, el que estaba a cargo de él y de sus compañeros: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Daniel sabía que 10 días sería un lapso suficiente para demostrar el beneficio de la templanza. Daniel tenía una fe muy grande con Dios. Él no le importó. Él sabía que con la ayuda de Dios en 10 días podía demostrarles que la dieta sencilla, el régimen que Dios dio al principio a Adán y a Eva cuando estaba en el Edén, era mucho mejor que toda la comida variada de Babilonia. Daniel tenía mucha fe en Dios. Y esa misma fe que tenía Daniel, y esa misma valentía, y esa misma prueba, porque Daniel ya estaba seguro, la debemos de tener nosotros, ¿no? En cualquier circunstancia de nuestra vida. Es muy importante lo que nos dice este versículo de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Dios siempre va a honrar a los que siempre vamos a poner su nombre en alto, a los que siempre vamos a poner sus principios en alto, y a que no vamos a retroceder ni a ceder por un poquito, porque Dios dice que Él estará con nosotros y nos bendecirá siempre y cuando nosotros también queramos honrar su nombre. Exactamente, y Dios los honró aún más, porque en los versículos 14 y 15 de Daniel 1, vamos a leerlos, nos dice: consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días,
Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Un resultado muy bueno. Todo esto gracias a la ayuda de Dios. Y Dios ayuda a Daniel porque él no se dio. Algo muy importante. Porque no podemos también nosotros reclamar una promesa de Dios porque Dios siempre da sus promesas, pero con la obediencia. Siempre dice, no te pasará. Si tú guardas mis mandamientos, dice, no te vendrá esto, no te vendrán las enfermedades que les di a Egipto. Igual a Daniel dice, yo honraré, pero a los que me honran. De igual manera, nosotros también, si queremos participar de las promesas de Dios, participar de todo lo que Dios nos quiere dar, debemos ser fieles a Dios, y así es que Dios va a obrar por nosotros. ¿Y cómo fue este resultado? Vamos a leer algunas citas que nos van a aclarar aún más cómo fue el resultado de la dieta de Daniel. Hay una cita muy bonita porque es importante reconocer que el régimen divino es el mejor. El régimen que Dios ha dejado desde Génesis es un régimen en el cual nos va a traer muchos beneficios. Aunque a veces nosotros no queramos obedecer y no queramos entender, la dieta sana es 100% mejor que a base de animales y a otras cosas. Nos dice, al final de los 10 días el resultado fue encontrado bastante opuesto a la expectativa de Melzar. No solo en apariencia personal, sino en actividad física y vigor mental. Los que había sido temperalmente en sus hábitos exhibieron una superioridad marcada sobre los jóvenes que habían complacido el apetito. Como resultado de esta prueba, Daniel y sus compañeros fueron permitidos continuar su dieta sencilla durante el curso entero de su adiestramiento, ¿sí ven? Entonces vemos, no solamente se encontraron mejor, sino que vieron de que sí daban resultados y de que no era mentira, el nombre de Dios quedó en alto, y dijeron, ya, mientras se van a seguir preparando, ustedes sigan alimentándose sanamente, porque prácticamente han sido fieles, y vemos de que para qué les vamos a dañar su alimentación si aún ustedes están 10 veces mejores que los mismos que se están alimentando a base al no régimen alimenticio divino que Dios ha dejado. Melzar primero tenía mucho miedo, porque él solamente había visto la dieta de Nabucodonosor. Había visto y creía, como muchas veces nosotros creemos, la gente piensa, que si no se alimentan con abundante carne, con abundante alimentos de origen animal, van a ser unos débiles. Igualmente él dijo, si van a ver los rostros más demacrados que los otros, y el rey me va a cortar la cabeza. Pero al final dice, de los 10 días el resultado fue encontrado bastante opuesto a las expectativas de Melzar. Y Daniel así logró demostrar que el régimen alimenticio divino es el mejor que todos los regímenes alimenticios que el mundo puede dar. Y vamos a continuar leyendo una cita que está en Consejos sobre el régimen alimenticio, que nos dice, para entender correctamente el tema de la temperancia, debemos considerarlo desde un punto de vista bíblico. Y en ninguna parte podemos encontrar una ilustración más abarcante y llena de fuerza de la verdadera temperancia y de las bendiciones que la acompañan que la que nos presenta la historia del profeta Daniel y sus asociados hebreos en la corte de Babilonia. Dios siempre honra lo recto. Miren, incluso hasta ahora Daniel es reconocido. ¿Por qué? Porque dice que su ejemplo es el más abarcante y el más lleno de fuerza que todos los que existen en la Biblia. Sigue diciendo, se habían reunido en Babilonia los jóvenes más promisorios de todos los países sometidos por el gran conquistador. Y sin embargo, entre todos ellos, los cautivos hebreos no tenían rival.
La forma erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado y la inteligencia clara y el aliento puro, todas estas cosas eran certificación de buenos hábitos. Constituían una insignia de nobleza con la cual la naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. Miren, muy importante recalcar esto que nos dice el espíritu de profecía. Nos dice que en Babilonia se habían reunido los jóvenes más promisorios. No se habían venido los cualquiera que pudieron encontrar por ahí o los que pasaron, sino que fueron de todo el mundo los más promisorios a reunirse allí, y así fueron vistos, ¿cuántas veces? 10 veces mejor. Nos sigue diciendo: la historia de Daniel y sus compañeros ha sido recordada en las páginas de la palabra inspirada para beneficio de los jóvenes de todas las edades sucesivas. Miren qué bonito, muchas veces hemos escuchado que dicen: no prediquen de Daniel y Apocalipsis, eso a los jóvenes no les gusta. Eso no tiene nada que ver con los jóvenes. Pero sin embargo, ¿para quién son estas lecciones? Para los jóvenes. ¿Por qué? Porque Daniel era un joven y en él podemos encontrar un ejemplo claro de lo que la juventud puede ser en las manos de Dios. Sigue diciendo: lo que algunos hombres han hecho, otros hombres pueden hacerlo. Permanecieron estos jóvenes firmes en medio de las grandes tentaciones y presentaron un noble testimonio a favor de la verdadera temperancia. Los jóvenes de nuestros días pueden dar un testimonio similar. Haríamos bien en pensar en la lección que se presenta aquí. Nuestro peligro no radica en la escasez, sino en la abundancia. Estamos siempre tentados a los excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de Dios deben observar una estricta temperancia en el uso de productos de la generosidad divina, así como abstenerse completamente de toda complacencia perjudicial o degradante. La generación naciente está rodeada de seducciones calculadas para tentar el apetito, especialmente en nuestras grandes ciudades. Toda forma de complacencia es facilitada y presentada como atractiva. Y podemos ver esto claramente. En la actualidad, para presentar la propaganda de un caramelo o de un chocolate o de alguna cosa, incluso hacen un video que sale, muchos efectos especiales, que el chocolate, que salpica, etc. Y lo ponen en la televisión en una alta calidad, cosa que se vea los detalles más, cosa que eso dé ganas. Las fundas también vemos unas papas ahí, o muchas cosas que los marshmallows, bombones, todo esto son presentados artísticamente. ¿Para qué? Para que, dice, calculadas para tentar el apetito. Y miren, esto lo escribió Elena de White en su tiempo. ¿Y cómo sería ahora? Si viviera en nuestro tiempo, es peor en este tiempo. Pero sigue diciendo: aquellos que a semejanza de Daniel rehúsen mancillarse a sí mismos, cosecharán la recompensa de sus hábitos de temperancia. Con su mayor vigor físico y su poder de resistencia incrementado, tienen un depósito bancario de cual pueden retirar en caso de emergencia. Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental, el poder intelectual, la fuerza física y la longevidad dependen de las leyes inmutables. Este no es un problema de azar o de casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Existe mucha verdad genuina en el adagio: todo hombre es arquitecto de su propio destino. Si bien los padres son responsables de la estampa del carácter, así como la educación y la preparación de sus hijos e hijas, es cierto, sin embargo, que nuestra posición y utilidad en el mundo dependen en gran medida de nuestra propia conducta. Daniel y sus compañeros disfrutaban los beneficios de la debida preparación y educación en los primeros años de su vida. Pero estas ventajas de por sí mismo no las habría hecho lo que fueron. Llegó el tiempo en que debían actuar por sí mismos,
cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces decidieron ser leales a las lecciones que le fueron enseñadas en su niñez. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció todo verdadero propósito, toda noble resolución. Muy bonita esta cita y nos aclara que Daniel, aunque fue educado de una manera verdadera, los padres lo educaron, aunque le dieron la mejor preparación en las escrituras, llegó un tiempo cuando él debía decidir por sí mismo. Sin embargo, Daniel, ¿qué hizo? Dice, propuso en su corazón no contaminarse. Y así fue como Dios lo honró a él. Y muy bonito como Daniel dice, es el ejemplo de la temperancia más abarcante y llena de fuerza. Y como nos dice que estas lecciones es dada para ¿quiénes? Para nosotros, especialmente para los jóvenes. Y leyendo un poco nos dice, los jóvenes de nuestros días pueden dar un testimonio similar. Es hermoso que Dios nos deja evidencias claras, que cuando nosotros nos proponemos, sí se puede. Y como tú decías, ¿no? Hoy en día se enseña de que el libro de Daniel y tanto el Apocalipsis son difíciles de entender. El enemigo es muy astuto y él sabe que estos libros, toda la Biblia se ha dejado, pero tanto el libro de Daniel y Apocalipsis son libros claves y claros para los tiempos en que vivimos, que son tiempos finales. Y nomás estudiando este primer capítulo hemos encontrado cómo es que la educación que se debe dar desde el hogar, la alimentación, la identidad. Entonces vemos cómo el enemigo quiere que los jóvenes no se motiven a leer eso, porque es que aquí nos dice muy claro. Y es importante, aquí me gustó ya finalizando el adagio, ¿no? Que todo hombre es arquitecto de su propio destino. Si nosotros vamos en contra de Dios, pues vamos a traer consecuencias. Y si vamos en contra de una mala alimentación, pues ¿cuáles van a ser las consecuencias? La enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Si vamos en contra de una educación falsa, pues ¿cuáles van a ser las consecuencias? El engaño. Porque a veces nos preparamos en este mundo ¿para qué? Sabiendo que este mundo pronto pasará. Tenemos que cada día educarnos para un mundo venidero y cada día prepararnos. Y por eso Dios ha dejado una herramienta esencial que es la alimentación. Una alimentación que nos conecta y que nos abre esa comunión con Él, para que así tengamos dominio propio y no seamos fácilmente a las tentaciones del enemigo. Hay una cita que quiero leer, que la encontramos en Daniel, el capítulo 1 del 16 al 21 nos dice: así fue, Mersar tomaba la porción de la comida a ellos y el vino que había de beber, y les daba lenjumbre. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasando pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Y así estuvo delante del rey. Y estos asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey le demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Es importante esta cita y me encanta porque vemos cómo cuando uno lee el fiel, aún Dios los mismos instrumentos del enemigo, Dios los usa, porque vemos cómo el eunuco Mersar cogía y la porción de ellos en contra de lo que el rey había ordenado para darle la legumbre y la fruta, lo que ellos pedían. ¿Sí ven? Entonces, y cuando se presentan 10 veces mejores, y Dios los dotó de sabiduría e inteligencia, tanto, que no se hallaba ninguno como ellos 4.
Sí se puede aún en este tiempo del fin. Exactamente igual, estas lecciones, como decíamos, no son solo para el tiempo de Daniel, sino que decía en la anterior cita, son para los jóvenes especialmente. Los jóvenes pueden dar un testimonio similar, dice. Y Daniel, cuando se presentó al rey, cuando el rey mismo, personalmente el rey Nabucodonosor, los examinó, los encontró 10 veces mejores. Y el espíritu de profecía, comentando sobre esta parte, este versículo, nos aclara aún más, diciéndonos: Daniel estuvo íntimamente relacionado con la fuente de toda sabiduría, y este conocimiento era para él más precioso que el oro de Ofir. Él mantuvo su preparación religiosa en el mismo nivel de importancia, con las ventajas que le fueron otorgadas para llegar a ser un hombre sabio y entendido. Miren, esa fue también una de las claves por las que él no se corrompió en esa educación. Porque él no es que cogió y dijo: yo ya he estudiado 15 años de mi vida la Biblia y el Antiguo Testamento, el Torá, que lo llaman los judíos. Él no dijo así, sino que él cogió y dice que mantuvo al mismo nivel la preparación que le dieron en la universidad y la preparación de la Biblia. Él no dijo: 3 años no me voy a decaer espiritualmente, yo ya he estudiado mucho, yo sé mucho, pudiera haber dicho. Sin embargo, él nunca rebajó la Biblia abajo de la preparación académica. Y él siempre, dice, estuvo relacionado con la fuente de toda sabiduría, y este conocimiento era para él más precioso que el oro de Ofir. A él la preparación académica que le daban, él no la tomaba mucho en cuenta. A él no le parecía eso nada valioso. A él lo que más le parecía valioso era la palabra de Dios. Nos sigue diciendo: trabajó con el capital que le fue encomendado. Fue despertado a la acción por la situación que le rodeaba estando en la corte del rey. Cooperó con Dios en el uso de cada facultad que le había sido dada, de modo que fue el más destacado en todo. Y leemos: en cuanto a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento y habilidad en toda ciencia y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Daniel estuvo conectado con Dios, y le fueron abiertos los secretos del Altísimo, pues él está con aquellos que le temen. Y el rey conversó con ellos, y entre todos ellos no se encontraron otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por tanto estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey inquirió de ellos, los encontró 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en su reino. El crecimiento continuo en sabiduría e inteligencia religiosa en ningún sentido descalificó a estos jóvenes para el fiel e inteligente desempeño de los importantes deberes que le fueron asignados en el reino de Babilonia. Algo muy clave, nos dice que el conocimiento religioso no lo descalificó, antes bien lo ayudó a crecer más en conocimiento, porque como vamos a ver en capítulos siguientes, los magos, los astrólogos que estudiaron, que eran de Babilonia, ellos podían interpretar sueños, podían adivinar toda cosa con la ayuda de sus dioses y sus hechicerías. Y eso era lo que estudiaban ellos. Pasaban estudiando 3 años solamente eso. Y según ellos eran la cumbre. Sin embargo, cuando después en el capítulo 2 podemos ver Nabucodonosor los llama para que les revelen el sueño, ellos no pudieron hacer nada. Su educación no les sirvió de nada. Pero Daniel, en cambio, alguien que había puesto la Biblia, la palabra de Dios por encima de todo, él sí lo pudo revelar. ¿Por qué? Porque él adquirió un conocimiento que ninguna academia, ninguna universidad le puede dar. Y Dios mismo le dio el don, como nos dice, que Dios le puso a Daniel el don de interpretar toda visión y sueño.
algo que ni las mejores universidades de Babilonia podían dar a sus magos, Daniel, gracias a su comunión con Dios, lo recibió de Dios mismo. Y vamos a continuar con otra cita, la última de esta sección. Nos dice: de modo que en Daniel Dios puso una luz al lado del reino más grande del mundo, para que todos los que desearan aprendieran del Dios verdadero y viviente. En la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, hombres de los talentos más selectos, hombres lo más ricamente dotados con dones naturales y poseídos de la cultura más alta que este mundo pudiera conceder. Y sin embargo, entre todos ellos, los cautivos estaban sin rival. En fuerza física, en belleza, en vigor mental y logros literarios y en poder espiritual y discernimiento estaban sin rival. Muy bonita esta cita. Y Dios nos dice a nosotros que podemos dar un testimonio igualmente similar, pero siempre y cuando hagamos todo lo que Dios nos manda. Y algo muy importante recalcar nuevamente aquí es que dice que estaban reunidos los hombres más ricamente dotados de dones naturales, como que hubieran hecho estas reuniones, no sé cómo se llaman, de dones, que hacen una reunión muy grande y bueno, por ejemplo, he visto que hacen cantantes y que traen a los mejores del país, eso, traen a los mejores talentos y los comprueban y ganan. Algo así hizo Nabucodonosor, pero con todo su reino, ¿se imaginan? Y sus sabios y todo, pero sin embargo estaban sin rival, todo por honrar a Dios. Entonces Dios los honró también a ellos. Muy importante todo esto. A mí me ha enseñado, a mí personalmente, ver la vida de Daniel y sus compañeros, cómo sus padres los educaron desde un principio, guiándose por el mandato divino, no mandándolos a las escuelas para que los prepararan instrumentos del enemigo, sino que más bien sus padres tomaron esa tarea, también influyeron en una alimentación sana, también les enseñaron a identificarse y a ser uno con Dios, para que a través de las dificultades y pruebas ellos puedan siempre poner el nombre de Dios en alto. Y vemos cómo en este primer capítulo Dios nos enseña grandes lecciones a nosotros los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes nos excusamos en decir que no se puede, que es muy difícil, que a veces tengo que someterme a las reglas y que puedo quebrantar la orden de Dios. No, aquí es muy claro, Daniel fue llevado esclavo, cautivo, y cuando uno es esclavo prácticamente pierde uno los principios y la libertad, prácticamente usted no hace uso de la conciencia, sino que prácticamente lo que hice usted lo debe hacer, quiera o no, porque ya se está sometiendo a la autoridad de otra persona. Pero Daniel, por encima de todo eso, dijo: a mí me han enseñado de un Dios verdadero, un Dios poderoso, que si yo me mantengo firme, lo glorifico, sé que ese Dios va a manifestar su poder. Y vemos cómo Daniel con sus compañeros pudieron, y hemos visto cómo Dios, por encima del mismo rey, de los eunucos, de todos los príncipes, de toda la gente sabia, Dios siempre los puso 10 veces mejores, no una vez ni dos, sino 10 veces. Y eso es lo que Dios quiere ponernos a nosotros. 10 veces mejores por encima de cualquier persona, siempre y cuando nosotros nos conduzcamos por el principio, pongamos el nombre de Dios en alto y no nos dejemos engañar del enemigo, porque el enemigo lo que quiere es gradualmente, lentamente, convertirnos en Babilonia, y eso es lo que ha venido logrando con muchos. Pero a todos aquellos que están viendo esta serie, entendamos de que Dios nos está llamando y nos está diciendo que donde quiera que nos encontremos, no sigamos los engaños del enemigo, sino que le seamos fieles, oremos, mantengamos la comunión, la unidad con Dios, y Dios nos va a poner 10 veces mejores siempre y cuando estemos conectados con Él. Exactamente. Nosotros también podemos dar un testimonio similar siempre y cuando obedezcamos a Dios en todo. Y
Obedecer a Dios en todo es lo que hizo Daniel. Y los padres también, porque los padres decidieron cumplir la misión que Dios les dio de educar a sus hijos. Los padres le enseñaron a sus hijos que deben alimentarse bien, que Dios los tendría por responsables de cada don que Dios les haya dado, que haya sido destruido por ellos. Ellos le enseñaron todo lo que ellos pudieron, toda la escritura, conforme a la escritura, las palabras de Dios. Y cuando ellos fueron y Satanás les quiso imponer con la falsa educación, una falsa alimentación y una falsa identidad, los nombres babilonios que habíamos visto, ellos no cedieron porque ya habían sido educados, ellos ya sabían, y lo único que hicieron en ese momento fue decidir por ellos mismos, tomar la decisión final. Y nosotros también estamos en las mismas trampas, se podría decir como en el mismo tiempo que Daniel, pero moderno. Porque en este tiempo Satanás ha hecho mucho para ponernos trampas como a Daniel. Ha puesto una falsa educación, ha puesto una comida babilonia, como podemos ver en este tiempo, como ahí mismo decía, toda complacencia del apetito, dice, es presentada de tal forma que atrae, con tanta propaganda de comida que incita a uno a comer, siendo intemperante. También nos pone una falsa identidad, porque en este tiempo muchas famosos exactamente que salen en la televisión, y los jóvenes, he visto unas reuniones de famosos y los jóvenes, la mayoría del público son jóvenes y están ahí, y se ponen a llorar, a todo, a gritar como locos. Exactamente. Y ellos incluso después dicen, quieren que se parecen a sus famosos, se visten como ellos, se peinan, todo, quieren ser igualitos. Y eso es ahora en este tiempo, porque quizás Satanás no nos pueda cambiar de nombres, pero sí, Satanás siempre cambia de estrategias. Él nunca está quieto, él siempre está buscando la forma. Pero de igual manera que Daniel, nosotros debemos decidirnos a favor de la verdad, porque de otra forma Dios no podrá hacer nada por nosotros. Pero si somos fieles a todo, si cumplimos igualmente que Daniel y damos un testimonio similar, entonces Dios honrará, porque nosotros le hemos honrado a Él. Y damos gracias a Dios por este primer capítulo del libro de Daniel, un capítulo muy interesante. En lo personal siempre hablo por mí, porque muchas veces he pasado por ese libro ya más de 5 veces, pero ya estudiando este tema aquí con nuestro hermano Michael, ya él exponiéndolo y con el espíritu de profecía, ya lo entiendo mejor, ¿no? He sido muy beneficiado, y ya para orar, les deseo y les invito para que también veamos las lecciones de Daniel, de este primer capítulo, porque este libro nos deja lecciones para que nosotros las podamos también poner en práctica. Porque no nos podemos conformar con solo escuchar y decir amén, amén, y nuestra vida siga siendo la misma, no. Porque recordemos de que Dios nos va a pedir cuenta de todo, así sea nuestro conocimiento poco o mucho, de todo. Porque Dios va a decir, tú sabías, no lo hiciste, y pecado es. Aún sabiendo lo bueno y no hacerlo, ahí ya hemos pecado. Entonces pongámonos de rodillas y oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno, misericordioso, santo. Gracias, Señor, por este primer capítulo del libro de Daniel, un libro en el cual tú has hablado, Señor. Y sé que es de bendición para cada persona que en estos momentos lo está viendo. Bendice, Señor, a los jóvenes, a los padres, Señor, y a que podamos, Señor, seguir el régimen original de nuestra alimentación, que es a base de fruta, verdura, de semillas. También, Señor, que podamos tener la verdadera educación, que es una educación en casa, con papá y mamá, y con la Biblia, Señor. También, Señor, que podamos
tener una identidad en Jesús, que nos podamos identificar con Jesús y poder imitar ese modelo perfecto y quitar la mirada de los hombres, porque lamentablemente el enemigo ha hecho su obra. Pero ayúdanos, Señor, a confiar en ti, ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos y no permita que Satanás siga ganando terreno, porque sabemos de que el tiempo es corto y que tú vienes. Gracias, Dios, por la vida de Michael Terán. Síguele bendiciendo, Señor, y que nos siga presentando estos temas que son de importancia para estos tiempos del fin. Bendice su familia y todo en Jesús lo pido con fe. Amén.